Bueno, mi nombre es Sebastián Cruz. Les voy a hacer resolver el taller, el primer corte y el segundo corte de aprendizaje. La primera pregunta es: ¿cuál es el concepto de arco reflejo? Es el menor número de conexiones neuronales que se necesita para emitir una respuesta. En este proceso se involucran neuronas aferentes o sensoriales, una neurona deferente o motora y una interneurona. Esto no involucra cerebro y es innato. ¿Qué es un patrón de acción modal? El patrón de acción modal son las respuestas innatas, específicas y secuenciales que se presentan en determinadas especies, como cuando se le presenta una luz a un ser humano muy cerca del ojo, se va a retraer la pupila. El proceso dual es la teoría que afirma que en todo proceso hay una habituación y una sensibilización, al mismo tiempo en que estas se restan y la que tenga mayor resultado, la que tenga mayor como fuerza, es la que se va a emitir. Diferencia entre adaptación, habituación y fatiga. La adaptación es la disminución de una respuesta por agotamiento de los organismos de los sentidos. La habituación es la disminución de la respuesta porque se aprende que el estímulo no es importante. Y la fatiga es la disminución de la respuesta porque hay fatiga muscular. Concepto de sensibilización. Predisposición a dar una respuesta más elevada a algún estímulo de lo normal. Es como un patrón de acción modal. Teoría del proceso oponente. Todo proceso emocional tiene una contraparte o una emoción contraria. Para disminuir la intensidad de la respuesta hay un punto máximo de emoción, habituación y un punto máximo de contraemoción. Condicionamiento excitatorio pavloviano. Está el de mora corta, condicionamiento de huella, condicionamiento de mora larga, condicionamiento simultáneo, condicionamiento retroactivo y condicionamiento inhibitorio. 8. Condicionamiento inhibitorio. El estímulo condicionado inhibitorio indica la ausencia del estímulo incondicionado. Se realiza primero una excitación a inhibitorio estándar, diferencial y contingencia negativa. El primero es estímulo condicionado más estímulo condicionado, pero no hay estímulo incondicionado. En el diferencial solo hay estímulo condicionado y en el contingencia negativa solo hay un estímulo condicionado y uno incondicionado. El estímulo incondicionado además no se presenta cuando el estímulo condicionado esté presente. Los tipos de contingencia son positiva perfecta, positiva cero, negativa y negativa perfecta. Las perfectas casi nunca se dan porque el sujeto no siempre va a estar o respondiendo o descansando. La eficacia del estímulo condicionado e incondicionado. El estímulo condicionado novedoso, la inhibición latente y la predisposición al estímulo incondicionado. La 11 es la crítica al modelo de la sustitución del estímulo. El estímulo incondicionado sustituye el estímulo incondicionado, según Pavlov, pero esa frase es errada, ya que el estímulo incondicionado sigue presentando, el estímulo incondicionado sigue presentando la respuesta incondicionada. En cambio, el estímulo condicionado no produce la misma respuesta incondicionada. El estímulo incondicionado se demora más en habituarse y estos dos estímulos utilizan vías neuronales diferentes. La 2 es la respuesta compensatoria. Respuesta contraria que compensa un estímulo, la alegría, la tristeza o algo como bueno o mal. Explicación de la curva de aprendizaje. Es la hipótesis de la reducción. Aumenta la asociación estímulo condicionado, estímulo incondicionado, hasta que esta asociación acaba porque ya está el aprendizaje. También está el oponente condicionado, es cuando hay la respuesta compensatoria y esta cada vez son menores a las anteriores. También está el modelo de Rescorla. Si no hay algo novedoso, hay pérdida de sorpresidad. El aprendizaje se da cuando deja de haber discrepancia entre expectativas y resultados. La 14 es ejemplos de contracondicionamiento por orden superior y precondicionamiento sensorial.
Por orden inferior se empareja el estímulo condicionado con un estímulo condicionado nuevo. Entonces se puede hacer agua, se produce miedo, que sería el miedo no tocar al fondo. Entonces ya después cuando vaya digamos un tobogán lo va a asociar con el agua y pues va a tener miedo. El precondicionamiento sensorial se hacen dos estímulos condicionados biológicamente parecidos. Entonces digamos triángulo cuadrado, triángulo comida, y ya después cuando se le presente solo el cuadrado se va a pensar en comida. El efecto bloqueo es cuando se produce una saturación en el estímulo incondicionado. Esas son las preguntas del primer corte. Las del segundo corte es la primera, la ley del efecto. Si la respuesta tiene una secuencia agradable, la asociación estímulo-respuesta se fortalece. Pero si digamos la recompensa es desagradable o no es apetitiva para el sujeto, se va a bajar, no se va a seguir respondiendo a ese estímulo. El segundo es ensayos discretos y operante libre. Discretos cuando solo hay una respuesta por ensayo, cuando solo se le deja responder una vez al sujeto y listo, se acaba el ensayo. La operante libre es cuando se deja al sujeto durante el ensayo que responda las veces que quiera. La tercera es para qué se utilizan y que se pueden medir con las cajas experimentales. Se puede medir el tiempo de recorrido, velocidad del recorrido, preferencia, elección, latencia y tasa de respuesta. La cuarta es para qué se utiliza y cómo se mide el registro acumulativo. Es la representación visual completa de un cuadro y con qué frecuencia responde el animal durante la sesión. La quinta línea de base es el número de respuestas que presenta el individuo antes de empezar el experimento o el condicionamiento. Estos son los elementos del condicionamiento experimental. Los elementos son reforzamiento positivo, reforzamiento negativo, castigo positivo y castigo negativo. Definición de condicionamiento instrumental. El condicionamiento instrumental hace referencia al procedimiento que se lleva a cabo para aumentar, disminuir o mantener una respuesta instrumental. Se llama respuesta instrumental a toda aquella respuesta emitida por el sujeto que modifique el ambiente con fin de obtener un estímulo. Entonces, un ejemplo puede ser el paranqueo de la rata. Cuando la rata paranquea, se cambia el ambiente ya que se presenta el reforzador. Las tablas que son programas simples, concurrentes y encadenados. Bueno, los programas en sí es la pauta propuesta por el experimentador que va a decir cuándo y cómo se debe emitir una respuesta para que sea reforzada. Hay programas de razón fija y variable y intervalos de razón fijos y variables también. De razón fija es cuando por un determinado número de palanqueos o de respuestas se le presenta el reforzador. De razón variable es cuando se le refuerza sí, se presenta también los palanqueos, pero está como estandarizado, digamos, puede ser razón variable 5, entonces va a estar como ahí entre 5, entonces puede que se le entregue el reforzador en 3, o en 4, o en 5, o en 6 respuestas. Los intervalos fijos es cuando se les presenta el reforzador después de un determinado tiempo y si digamos en la razón, perdón, el intervalo fijo es de 1 minuto, entonces en el minuto el sujeto presenta la respuesta, entonces se le entrega un reforzador. Y intervalo variable también está como modulado, entonces digamos el intervalo es de 5 minutos, digamos a los 4 minutos se le puede entregar el reforzador, a los 6, y así se va a ir variando. La novena es la ley de igualación. Es el mecanismo que describe cómo un organismo distribuye sus respuestas de acuerdo a la cantidad de reforzadores. Según esta, se iguala la tasa de respuesta y la tasa de reforzadores. Se plantea como una fórmula que es respuestas en A
sobre respuestas en A más respuestas en B. Y eso es igual a reforzadores en A sobre reforzadores